hay historias que nunca se cuentan en voz alta. Relatos que permanecen enterrados entre biografías cuidadosamente editadas y homenajes oficiales, ocultos por conveniencia, por orgullo o por miedo a lo que su revelación significaría. Esta no es una simple crónica de amores contrariados ni un melodrama de pareja. Es una tragedia íntima, dolorosa, orquestada desde el corazón mismo de un entorno familiar. Un engaño planificado con frialdad, ejecutado en silencio y sostenido por la cobardía. Hoy vamos a desenterrar un episodio que no aparece en las entrevistas televisivas ni en los premios literarios. La demolición emocional de una mujer llamada Julia Urquidi, traicionada por quienes más amaba y reemplazada por su propia sangre en una de las maniobras más crueles de la historia personal de Mario Vargas Llosa. En 1955, un joven de apenas 19 años, con aspiraciones literarias desbordadas y una autoestima moldeada por la pobreza, contrajo matrimonio con Julia Urquidi, una mujer experimentada, sensata, hermana de su tía política, casi una década mayor que él. Desde el principio, fue una unión incómoda para el círculo social limeño. No solo por la diferencia de edad, sino porque rompía los códigos familiares más elementales. Julia, sin embargo, no se casó con un escritor famoso. Se unió a un desconocido con hambre de reconocimiento, con miedo al fracaso, con un ego aún por formar. Y lo hizo por amor, sí, pero también por convicción. Fue ella quien lo empujó a escribir, quien lo obligaba a sentarse cada mañana frente a la máquina de escribir, quien le enseñó a revisar, a tachar, a reescribir. Mientras Mario soñaba con academias, ella cocinaba, organizaba, corregía los borradores, enviaba manuscritos, lidiaba con la frustración y con las cuentas sin pagar. Julia fue la arquitecta del escritor. Lo formó, lo sostuvo, lo construyó. Pero en los márgenes de esa historia de esfuerzo, en los intersticios de la rutina diaria, se gestaba una conspiración silenciosa. En el nombre de la familia, entraba y salía del hogar una joven en apariencia inofensiva, Patricia Llosa, sobrina de Julia, prima directa de Mario. Callada, observadora, dócil. Ayudaba en casa, escuchaba a Mario, mostraba empatía por sus fracasos. Era la figura amable que no exigía, que no reprochaba, que no reclamaba. Mientras Julia se desvivía por mantener la estabilidad económica, Patricia susurraba fantasías sobre un futuro más liviano, menos comprometido. Mientras Julia corregía textos hasta la madrugada, Patricia le ofrecía consuelo a un Mario saturado de exigencias. Y él, lejos de resistirse, encontró en ella todo aquello que su vanidad anhelaba: juventud, admiración sin condiciones, una ausencia total de crítica. Patricia no era simplemente una mujer enamorada. Era una estratega. No buscaba un romance, buscaba un lugar en la cima, y entendió que Mario podía ser su vehículo. Cuando Julia comenzó a sospechar, ya era demasiado tarde. Las miradas entre Mario y Patricia eran cada vez más difíciles de disimular. Las ausencias se acumulaban. Las palabras, antes fluidas, se convertían en silencios densos. La deslealtad flotaba en el ambiente como un perfume venenoso. Pero lo peor no fue el engaño en sí, sino el modo en que Mario decidió revelarlo. No tuvo el coraje de confesarlo en persona. Lo hizo con una carta. Un papel frío, insensible, en el que le anunciaba que estaba enamorado de Patricia, su sobrina, y que planeaba rehacer su vida a su lado. No ofrecía disculpas, no mostraba dolor. Solo exponía, como si de un trámite legal se tratara, el fin de una historia y el inicio de otra. Julia, al leer esa carta, perdió más que a un esposo. Perdió a una sobrina, a su núcleo familiar, su estatus social, su lugar en el mundo. La traición fue doble. Y fue devastadora. Patricia y Mario continuaron su vida sin mirar atrás. Se casaron. Tuvieron hijos. Asistieron a galas, cenas diplomáticas, ferias del libro. Patricia era presentada como la esposa ejemplar del escritor célebre. Nadie mencionaba cómo había llegado hasta allí. Nadie hablaba de la mujer que había quedado atrás, como un borrador desechado. Julia se exilió en el anonimato. Rehizo su vida en silencio. Hasta que un día, años después, ya madura y con el corazón aún herido, decidió contar su versión. Lo que Varguitas no dijo no fue un libro de venganza. Fue un acto de justicia emocional. Un grito tardío, pero necesario. Allí, Julia reveló lo que el relato oficial omitía: que Mario no se convirtió en autor por inspiración divina ni por genialidad espontánea, sino por el trabajo invisible, sacrificado y constante de una mujer que lo sostuvo en sus días más grises. Y aún así, el tiempo tenía preparada una vuelta de tuerca más. La historia, como en las mejores tragedias, repitió su patrón. Décadas más tarde,
Patricia se encontró en la misma posición que Julia. Porque cuando Mario conoció a Isabel Preisler, reina indiscutida de las portadas de revista, estratega del amor mediático, no buscaba amor. Buscaba rejuvenecer, reinventarse, volver a sentirse deseado. Isabel no era ingenua. Sabía cómo capturar un símbolo. Y Mario, ya viejo pero aún vulnerable al elogio, cayó como un principiante. Esta vez no hubo carta. Hubo flashes, titulares, fotos vendidas al mejor postor. Patricia, que durante 50 años había sido la sombra elegante, la mujer que organizaba sus giras, sus homenajes, sus entrevistas, fue sustituida en cuestión de semanas. De pronto, el premio Nobel era carne de rosa, rostro de portada, y su nueva compañera era Isabel, la figura que representaba todo lo que la había despreciado públicamente durante décadas. La humillación fue brutal. No se trató solo de una traición conyugal, sino de una exposición mundial. Patricia, que había edificado su vida en torno al ego de Mario, fue desplazada como un objeto que ya no servía. Y lo más irónico fue que lo que había hecho en silencio contra Julia lo vivió ahora amplificado por todos los medios del mundo. No había manera de ocultarse. No hubo dignidad posible. Mario ya no era el autor que debatía en cafés literarios, ni el intelectual que denunciaba las banalidades de la cultura de masas. Era un personaje decorativo en cenas televisadas, un acompañante más en el teatro de la prensa rosa. Los colegas que antes lo admiraban ahora lo observaban con recelo, con pena, con burla. Su reputación se resquebrajaba, lentamente, bajo cada portada vendida, cada sonrisa fingida, cada exclusiva pactada con revistas de farándula. Pero lo más cruel, lo más devastador, aún estaba por llegar. No fue el abandono en sí mismo, ni siquiera la traición, lo que selló la tragedia de esta historia. Fue lo que vino después, la lenta y silenciosa disolución de todo lo que Mario había sido alguna vez. Porque Mario no solo se alejó de Patricia, la mujer que, para bien o para mal, compartió con él medio siglo de vida, sino que también se despojó de su propia esencia. Renunció, poco a poco, a la coherencia que alguna vez le dio estructura. A sus raíces, a su voz, a su integridad intelectual. No se marchó a un rincón de retiro, ni eligió el exilio creativo para reencontrarse con su pluma. Se trasladó, casi como un actor envejecido que ya no elige los papeles que interpreta, al Palacio de Cristal de Isabel Preisler. El mismo hogar donde años atrás había reinado Miguel Boyer. La misma casa donde el tiempo se medía en publicaciones de sociedad y las paredes estaban adornadas con fotos posadas para revistas. Allí no había espacio para el silencio, ni para la introspección, ni para la culpa. Allí todo era superficie, todo era luz artificial. Un escenario perfectamente montado donde Mario, Premio Nobel de Literatura, pasó a ser solo un elemento decorativo. Un accesorio con pedigrí. Instalado en la habitación que antes había sido de otro hombre, entre muebles que no elegía, bajo techos que no conocían su historia, Mario dejó de ser sujeto de su vida y pasó a ser objeto. Un objeto de lujo, sí, pero objeto al fin. Ya no dictaba los ritmos. No era el quien decidía qué hacer, con quién hablar, a dónde ir. Los compromisos sociales se acumulaban como una marea que lo arrastraba sin preguntarle nada. Las cenas ya no eran conversaciones entre pares intelectuales, sino escaparates de celebridades. Las tertulias no eran sobre literatura, ni política, ni historia. Eran sobre cirugía estética, hijos de famosos, próximas portadas y eventos exclusivos. Se convirtió, sin siquiera darse cuenta, en un figurante de la vida de otra. Y ahí, entre luces de cámara, reportajes programados y almuerzos con diseñadores, comenzó su verdadero castigo. Un castigo sin barrotes, pero infinitamente más implacable. No fue un castigo impuesto por nadie más. No vino de Julia. No vino de Patricia. Fue su propia alma la que, de tanto ser silenciada, empezó a gritar. Fue el reflejo diario en el espejo el que empezó a mostrarle no lo que era, sino lo que ya no era. Porque el remordimiento no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces aparece como hastío, como vacío, como una tristeza sin nombre que se cuela en medio de la fiesta más luminosa. Y mientras él vivía esa decadencia dorada, Patricia también recibía su propia dosis de realidad. La misma mujer que años atrás había robado un marido, una familia y una vida, tuvo que observar, esta vez desde el otro lado del cristal, como otra mujer, más joven, más mediática, más conveniente, la desplazaba sin piedad. Y lo más brutal no fue perder a Mario. Fue darse cuenta de que nunca lo tuvo del todo. Que nunca fue la elección definitiva. Que fue, simplemente, un peldaño en su ambición. Y que, tal como ella había llegado a ocupar el lugar de Julia,
Isabel llegaba ahora a ocupar el suyo. Y así, Patricia, la joven que había creído estar ganando la partida, terminó viéndose reflejada en la derrota que ella misma había infligido. Comprendió entonces lo que Julia debió haber sentido aquella tarde fatídica en la que recibió aquella carta despiadada, escrita con la frialdad de un verdugo. Comprendió la mezcla de incredulidad y náusea, de traición y vergüenza. Porque no hay dolor más profundo que saberse reemplazado, no por azar, sino por voluntad. Y no hay soledad más árida que la de quien alguna vez destruyó y, años después, ve su propio mundo derrumbarse por la misma grieta que ella abrió. Porque, al final, el tiempo no olvida. La vida no absuelve. Y el dolor, cuando se siembra con saña, regresa con la precisión de un péndulo. Quien traiciona, antes o después, termina traicionándose a sí mismo. Quien edifica su felicidad sobre las ruinas de otros no levanta un hogar, levanta una trampa. Un castillo de arena condenado a desmoronarse con la primera marea. Pero por increíble que parezca, todo esto, el triángulo amoroso, la caída pública, el ridículo social, no es lo más oscuro. Porque lo verdaderamente sucio, lo que se tejió en la penumbra de los años, lo que nunca apareció en ninguna entrevista, es mucho más perverso. Porque lo que ocurrió entre Julia, Patricia y Mario no fue simplemente una historia de pasión, error y ruptura. Fue una estrategia. Un asedio emocional ejecutado con precisión quirúrgica. Fue un entramado silencioso de manipulaciones familiares, celos disfrazados de admiración, visitas inocentes cargadas de doble intención. Durante años, Patricia no fue solo una sobrina más. Fue una presencia constante, una sombra que fue ganando terreno. Julia, generosa hasta el límite, la recibió en casa, la trató como a una hija, la cuidó, la integró a su mundo sin sospechar que estaba alimentando la serpiente que luego mordería su mano. Y Mario, que siempre fue presa de su ego, cayó lentamente en la trampa del halago, de la juventud, de la frescura. Patricia supo leer sus inseguridades, sus necesidades de admiración, su narcisismo apenas disimulado. Y jugó su juego con maestría. No lo sedujo con escotes, sino con miradas de admiración. No lo conquistó con caricias, sino con silencios cómplices. Lo envolvió poco a poco, como quien ata un lazo con dulzura hasta que asfixia. Y cuando llegó el momento, cuando ya no había marcha atrás, el golpe fue seco, quirúrgico, letal. Una carta. Una despedida. Una confesión. Un adiós sin cara. Sin lágrimas. Sin humanidad. Una traición no solo amorosa, sino familiar. Porque no se puede destruir así a una tía, a una hermana de madre. Porque eso no es desamor, eso es devastación. Eso es dinamitar el árbol genealógico desde dentro. Y lo más inquietante es que, durante años, esa historia fue silenciada, disfrazada, blanqueada en biografías, entrevistas y homenajes. Patricia fue presentada como la compañera fiel, Mario como el escritor brillante, y Julia quedó relegada al papel de la primera esposa, un personaje secundario, casi un borrador. Pero aquí, ahora, te estamos contando la otra versión. La que molesta. La que duele. La que se oculta porque incomoda. Porque al final, como decía Julia, yo lo hice escritor. Y esa frase, tan simple, es el mayor testimonio de lo que fue arrancado. Porque no hay gloria que se sostenga si se apoya sobre la traición. Y esto, querido lector, solo es el principio. Mario, antes conocido por su intelecto y prestigio, acabó convertido en una pieza más en un tablero mediático, reducido a ser Mario el accesorio. Isabel, quien dominaba el arte de las apariencias y sabía que su poder residía en el manejo de la imagen, no de la realidad, se erigió como la reina indiscutible del mundo mediático. Mario, por su parte, atrapado entre el deseo de compañía y el miedo a la soledad, se dejó moldear sin resistencia. Fue durante este proceso de transformación que Patricia, en su silencio, marcó una distancia insalvable con el espectáculo. Ella no se dedicó a vender su dolor ni su sufrimiento a través de entrevistas o libros de venganza. Tampoco se dejó seducir por los focos de la televisión. Su única respuesta fue la dignidad, una dignidad que Isabel, en su mundo de luces y cámaras, nunca entendió. Patricia conocía al verdadero Mario, al hombre vulnerable, al ser que, más allá de su brillo superficial, estaba marcado por sus inseguridades y sus crisis existenciales. Sabía que aquel Mario que se dejaba deslumbrar por los flashes de la fama no tardaría en estrellarse contra la realidad que le aguardaba, una realidad que terminaría por darle la razón a Patricia. Y así ocurrió, como el tiempo siempre acaba demostrando lo que no se ve a simple vista. La relación con Isabel no fue eterna, porque no fue más que una farsa sustentada en contratos no firmados, en promesas vacías.
Mario, cuyo valor mediático se fue apagando con el tiempo, comenzó a perder relevancia cuando su salud se deterioró y cuando la juventud ya no pudo ser camuflada en las fotos que antes eran tan cuidadosamente producidas. Isabel, al darse cuenta de que su inversión ya no era rentable, se deshizo de él con la frialdad propia de quien sabe que, en el mundo del espectáculo, cuando un activo deja de generar, se liquida. No hubo despedidas emotivas, ni entrevistas donde se desgarraran las vestiduras. Solo un silencio sepulcral, una calma que lo dijo todo. Y fue entonces, cuando Mario, frágil y derrotado, buscó lo que nunca debió haber dejado atrás. El refugio de Patricia, la misma mujer que la había traicionado y despreciado. Patricia, sin rencor, sin exigirle explicaciones ni disculpas, abrió la puerta de su casa. Esa puerta no solo era una entrada física, sino un acto de perdón y cierre. A través de ella, Mario regresó no como el gran escritor, el hombre adorado por multitudes, sino como un ser vulnerable, consciente de sus errores y de los precios que pagó por ellos. Patricia no fue la mujer que se deshizo de él como un objeto roto, sino la única que pudo ofrecerle algo que Isabel nunca le dio: un final digno, alejado de los reflectores, en el silencio de un hogar lleno de humanidad. La verdadera venganza, la verdadera justicia, no se escribió en las portadas de revistas ni en discursos vacíos, sino en los pequeños gestos de un día a día lleno de cuidados. Mario Vargas Llosa, el hombre que en su juventud se sintió inmortal, terminó sus días rodeado de silencio, sin fanfarrias, sin aplausos, sin cámaras. Solo estuvo allí Patricia, quien, a pesar de todo, fue la que lo cuidó hasta el último suspiro, sin buscar protagonismo, sin pedir nada a cambio. Los años fueron crueles con Mario. Su salud se fue deteriorando, la agudeza de su mente se fue desvaneciendo, dejando paso a lagunas, olvidos y desconexiones. La figura que antes dominaba las salas de conferencias, ahora solo lograba arrastrarse en visitas públicas cada vez más escasas, mostrando la fragilidad que nunca imaginó que enfrentaría. En ese descenso inevitable hacia su vulnerabilidad, Patricia no solo fue su esposa, sino su cuidadora, su amiga más leal, la mujer que lo acompañó mientras sus hijos se turnaban para estar con él. Fue Patricia quien manejó las visitas médicas, organizó los horarios de las medicinas, calmó las noches de insomnio y guió a Mario en sus días de desorientación. En la juventud de Mario, los afectos silenciosos siempre fueron un obstáculo. Su deseo por la aprobación pública lo hizo sumergirse en un mar de admiradores. Pero al final, cuando la juventud y la fama ya no podían ocultar la realidad, él entendió que lo que realmente importaba eran los pequeños gestos de cariño genuino. Y esa fue precisamente la lección que Patricia le dio, sin rencor, solo con el amor más humano y profundo. Al final, el brillo de las portadas y los premios que alguna vez le fueron otorgados desaparecieron. En el último capítulo de su vida, Mario no fue el hombre de los aplausos, ni el hombre de las entrevistas. Fue un hombre derrotado, pero también un hombre consciente de que la grandeza no se encuentra en los flashes ni en los banquetes de lujo, sino en los silencios, en las manos que te sostienen cuando ya no puedes caminar solo. Patricia, sin hacer alarde de su sacrificio, entendió esto desde el principio, y aunque el mundo entero había dado la espalda a Mario, ella nunca lo hizo. El círculo se cerró de manera brutal, pero justa. Mario, el gran narrador de las pasiones humanas, terminó su vida convertido en el personaje principal de su propia tragedia. Aquel hombre que una vez sacrificó su coherencia, su honor y su familia por el brillo superficial de la fama, llegó a la conclusión de que la verdadera grandeza está en los corazones que te acogen cuando ya no eres nada más que un hombre vulnerable, sin adornos ni máscaras. Patricia, lejos de querer revancha o protagonismo, no escribió su dolor en libros ni en entrevistas. No vendió su historia al mejor postor ni se sentó a llorar en platós de televisión. Su respuesta fue el silencio. Ese silencio que, en su sencillez, gritó más fuerte que cualquier declaración pública. Porque cuando todo llega a su fin, cuando el cuerpo se va debilitando y la mente comienza a desvanecerse, lo único que queda es la verdad. Y esa verdad, innegable e irrevocable, era que Patricia había sido, desde el principio hasta el final, la única constante, la única lealtad, el único amor verdadero en la vida de Mario Vargas Llosa. A lo largo de su vida, llena de triunfos y reconocimientos, de pasiones y desaciertos, Patricia fue la única que se mantuvo firme, sin cambios, sin expectativas inalcanzables. Fue ella la que estuvo allí, acompañando al escritor cuando la fama y el éxito ya no significaban nada, cuando todo lo que quedaba era el hombre vulnerable, cansado y desilusionado por los altibajos de su propia existencia. La muerte de Mario no fue un gran evento mediático ni un espectáculo rodeado de cámaras y flashes. Fue un suspiro, un último aliento que escapó en la tranquilidad de una casa discreta que lo había acogido en sus últimos días.
Esa casa, lejos de la ostentación y la pompa de su pasado, fue el refugio que Mario encontró cuando más lo necesitaba, alejado de la vida pública, alejado de los aplausos y la admiración. Y en ese último momento, Patricia no estuvo allí como la esposa traicionada, no como la mujer dejada atrás o la mujer olvidada. No. Ella estuvo allí como la única persona que lo entendió en su totalidad, como la que lo aceptó tal como era, con todos sus defectos y virtudes, sin juzgarlo, sin reproches. Patricia no era una mujer resentida. En sus ojos no había rencor, solo una comprensión profunda del hombre que amaba. Fue ella quien lo perdonó, incluso cuando él mismo no podía perdonarse. En esa última etapa de la vida de Mario, Patricia no era solo la esposa. Ella era el pilar, el faro que le daba luz en sus momentos más oscuros. Y, mientras la vida se desvanecía de Mario, Patricia estaba allí, sosteniéndolo, acompañándolo en ese último viaje hacia lo desconocido, sin pedir nada a cambio, sin exigir más de lo que ya había dado. El destino, siempre impredecible, aún tenía una última jugada reservada para Patricia. Esta jugada no era para destruirla, no para hacerle más daño del que ya había sufrido, sino para colocarla finalmente en el lugar que siempre mereció. No como la víctima olvidada de una historia de traición, sino como la verdadera protagonista, la mujer que a pesar de las dificultades y de los escarceos del destino, nunca dejó de ser leal, nunca dejó de amar. Patricia, finalmente, dejó de ser la sombra en la que otros la habían colocado y comenzó a brillar con luz propia. La historia que había compartido con Mario no era solo una historia de sufrimiento y desdicha, sino también una de redención, de crecimiento y, sobre todo, de amor incondicional. Así fue como, en el rincón más apartado de Lima, Mario Vargas Llosa, el hombre que alcanzó premios, aplausos y reconocimiento mundial, cerró los ojos por última vez. Fue lejos de los grandes eventos, lejos de las entrevistas y los banquetes lujosos, rodeado solo de su familia y de la mujer que, sin dudarlo, siempre estuvo a su lado. No fue una muerte rodeada de multitudes ni de grandes discursos, sino de la tranquilidad de saber que, al final, lo que realmente importa es el amor genuino, el que se construye día a día, sin adornos ni falsedades. Y en ese último suspiro, Mario murió en los brazos de la única mujer que nunca lo traicionó, la única que estuvo ahí en las buenas y en las malas, Patricia.